de la tierra. ¿A quién se va a predicar el evangelio eterno? A los moradores de la tierra. ¿A quiénes son los moradores de la tierra? Toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. ¿A quién se va a predicar el evangelio eterno? A toda nación, a toda lengua, a todo pueblo, a todos los moradores de la tierra. Amén. Amén. Y en el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Jehová. Pregunto, ¿usted le tiene miedo a Jehová? Miedo no, pero temor sí. Reverencia. Amén. ¿Tiene usted miedo a Jehová? No, yo no tengo miedo. ¿Usted le tiene miedo a Jehová? Respeto, El Señor es un Dios de orden y es un Dios amoroso. Tan grande ha sido su amor que ha dado a su unigénito Hijo aquí a la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el evangelio eterno? Dice, diciendo a gran voz, iba el ángel, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿cuál es el evangelio eterno? Dice, temed a Jehová. Entonces, el evangelio eterno es obedecer a Jehová. Amén. Aplausos, Señor. Hermanos, ¿es difícil obedecer a Jehová? Sí. Sí. Es muy difícil. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuesta obedecer. ¿Verdad que sí es difícil? ¿Por qué es difícil? Porque tengo que obedecer a mi mamá, porque tengo que obedecer a mi papá, porque no debo de decir tamañas palabrotas, porque debo de comportarme bien, porque Quiero jugar en internet. porque no debo de jugar en mi celular, porque se convierte en un vicio. Qué tan bonito que es vivir en adulterio, qué tan bonito que es vivir en fornicación, ¿verdad? Tan bonito es que es echarse unas chelas por ahí. No, eso no. Y darle gusto al ¿Qué? niño. Ya se pasó de... Lo que pasa es que el mundo te ofrece todas esas oportunidades. Deseos carnales. El ojito alegre. Todo eso, dice el Señor, lo prohíbo. Si tú eres santo, tú me vas a ver. Si nomás una. Si tú eres santo, tú me vas a ver. Por eso el tiempo se acerca. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora bien, esta predicación se llama, durante la gran tribulación, ¿habrá salvación? ¿Habrá salvación? El Señor me ha permitido, el Señor nos ha instruido este tema. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Y vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14. Ahí está todo. ¿Ya estamos en transmisión, hijo? Sí, amén. Entonces, hermanos que estamos mirando ya esta tecnología
La estamos estrenando en la iglesia Verbo Acción de Chietla, Puebla, México. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en Cristo de la iglesia Verbo Acción de Minnesota, Estados Unidos. Un aplauso y un abrazo en Cristo Jesús a la iglesia de Cristo allá en Tabasco, México. A los hermanos de Veracruz, a los hermanos de Cancún, Quintana Roo, México, a los hermanos de Morelia, Michoacán, México, a los hermanos de la ciudad de Puebla y a los hermanos en Cristo de la iglesia El Señor Viene Pronto de San Pedro Cholula, Puebla. Aplausos al Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, soy el pastor René Cerezo Trujillo de la iglesia El Señor Viene Pronto de San Pedro Cholula, Puebla, México. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice Apocalipsis 6:9. Lo voy a ir moviendo para que ustedes se vayan identificando dónde estoy. Cuando abrió el quinto sello, pregunto, ¿qué sello es? El quinto sello. La iglesia se va al final de la cuarta trompeta y antes de la quinta trompeta. Aquí vamos a ver el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, ¿quién lo abrió? Jesús, Dios Todopoderoso. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quién vio eso? El apóstol Juan. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Aquí sale una pregunta. ¿Quién los mató? El anticristo, la bestia. ¿Quién los mataría? ¿Quién los mató? La bestia. O sea, vamos a ver detalladamente. Vamos a ver, dice, las almas de los que habían sido muertos. Viene esta pregunta. ¿Quién los mató? Exacto. ¿Quién los mató? ¿Y por qué los mató? ¿Qué hicieron? ¿Ya se fijaron? O sea, el Espíritu Santo nos guía y nos permite hacer esa pregunta. ¿Quién los mató? Y dice Apocalipsis 6:9. Dice, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ah, mira, los mataron por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces quiere decir que eran cristianos. Habían sido muertos en pasado y en futuro y para el presente. O sea, los que estaba presentando eran ya en pasado o eran en presente. Estamos hablando ahorita de lo que va a venir, de la preparación de la iglesia. Es importante saber. De la preparación de la iglesia. Yo en la introducción les dije, el Señor me ha permitido, me ha instruido preparar este tema porque muchos de las iglesias se van a quedar. Muchos. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Ah, porque ya conocían de Dios. Y del testimonio. Ah, porque usted recibió una gracia del Señor. ¿Cómo? En su esposo, en su enfermedad, en su hijo, en su familia. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces somos testimonio del poder de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Y por lo tanto debemos prepararnos con este tema a cuáles serán las consecuencias si no entramos y nos esforzamos por entrar por la puerta angosta y no por la puerta ancha. Y nos dice Apocalipsis 7:9, dice, después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Qué tanto era? Una gran multitud. Eran muchos que conocían de la palabra de Dios
pero que no se fueron en el arrebatamiento. ¿Ya me entendieron? Por eso es que este tema es exclusivo para todas las iglesias, ¿sí?, que no se portan bien, que no quieren obedecer, que solamente quieren venir a la iglesia y a calentar el asiento y no obedecen. Y dicen que viven bien. Yo estoy bien, total, no le hago mal a nadie, pero no te congregas. Y cuando te congregas, pues vienes a dormirte. Y nos dice la palabra de Dios que era una gran multitud que no se podía contar, y esa multitud era de todas las naciones, de tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y yo le dije al Señor, desde el 13 vamos a ver, desde el 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Están vestidos de ropas blancas. ¿Por qué están vestidos de ropas blancas? Porque lavaron sus vestiduras. Lavaron su ropa en la sangre del Cordero de Dios. Por eso se salvaron. Pero vean ustedes lo que nos dice. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará? ¿En dónde aparecerá entonces el impío, el malvado? ¿Y dónde quedará el pecador? Esto nos da a notar que el justo con dificultad se va a salvar. ¿Quién es el justo? Nosotros. Los que hemos aceptado a Cristo. Al quedarse el justo a la gran tribulación, va a sufrir bastante. Si el justo con dificultad se salva, imagínense ustedes el impío, el pecador, el que no quiere aceptar a Cristo. Y vamos a ver más todavía. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? El anciano le preguntó al apóstol Juan. Y le dice el apóstol Juan: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿De dónde vienen? De la gran tribulación. ¿Quiénes son? Los que se quedaron a la gran tribulación. ¿Quiénes son? Cristianos de diferentes congregaciones que no quisieron obedecer al Señor. ¿Como cuáles? Vamos a ver. El libro de Oseas. ¡Qué tecnología tan maravillosa! ¡Oh, gloria a Dios Todopoderoso! Mira nomás. Oseas 7:13, mira, fíjate. Vamos a ver Oseas 7:13. No, ahora sí, una cosa maravillosa. Vamos a ver el otro de Jeremías. Jeremías capítulo 17. Jeremías 17:13. Y aquí le ponemos más. Salmos. Ahora sí, una cosa maravillosa. Gracias, Señor Todopoderoso. Salmos 73. Salmos 73, 27. Miren nomás. Dice Oseas 7:13. ¿Por qué se quedaron? Fíjense. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. ¿Por qué se quedaron a la gran tribulación? Porque se apartaron de Dios. Se apartaron del Señor de manera física o de manera espiritual. De manera espiritual y de manera física. De manera física, se fueron a su casa, se fueron al mundo, y se fueron al mundo, y se fueron al mundo.
Y por lo tanto, ¿vale? Desobedecieron. Están desobedeciendo al Señor. Y si se fueron al mundo, están pecando. Y el Señor viene por una iglesia ¿qué? Pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Por eso debes de buscar tu santidad en cuerpo, alma y espíritu para que tú seas irreprensible, o sea, que nadie te pueda tachar, que nadie te pueda señalar. En este caso, el Señor. Y nos dice también, dice, porque si tú te apartas, dice, ay de ellos porque se apartaron de mí. Ay de ellos. Y nos dice Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, ¿qué cosa van a hacer? Serán avergonzados. Y los que se apartan de mí, su nombre será escrito en el polvo. Por lo tanto, eres candidato a quedarte a la gran tribulación. Fíjense nomás. Nos dice Salmo 73:27, porque he aquí, lo pongo aquí estamos, porque he aquí, los que se alejan de ti morirán. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que ¿qué? Que de ti se aparta. Que de ti se aparta. Y vamos a ver otra cita bíblica. Éxodo 32:33 nos dice, Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, está hablando en futuro, al que llegue a pecar contra mí, ¿qué dice el Señor? Yo lo borraré de mi libro. A este raeré, a este lo borraré, a este lo quitaré. ¿De dónde? De mi libro. De mi libro. ¿Cuál libro? De la vida. El libro de la vida del Cordero de Dios. Pero volvemos nosotros a la Biblia. Vamos a ver. El libro de Apocalipsis 6:9. Volvemos a nosotros a él. Volvemos a la cita bíblica de Apocalipsis 7:9 y volvemos a la cita bíblica de Apocalipsis 7:14. Ahí estamos. Entonces dice, la pregunta es, ¿quién los mató? Los mató, como ya estamos en la gran tribulación, en el tema, no es que estemos allá, gracias a Dios, no. Ya estamos en el tema de la gran tribulación, el que los mató fue la bestia. ¿Y quién es la bestia? La Biblia le llama bestia porque será un gran personaje que no va a tener piedad de nadie. Su propósito es condenar, condenar y condenar a todo aquel que se quede a la gran tribulación. Por eso dice primera de Pedro 4:18, nos dice, el justo con dificultad se va a salvar. ¿Por qué? Porque conoce de la palabra de Dios, pero la va a sufrir. Con dificultad se va a salvar. ¿Quién los mató entonces? La bestia. Y la pregunta es, ¿quién es la bestia? Y nos vamos a ver Apocalipsis capítulo 17 versículo 18. A ver, la bestia. Apocalipsis capítulo 17 versículo 8, 8. Apocalipsis capítulo 17 versículo 8. Apocalipsis capítulo 17 versículo 10 y Apocalipsis capítulo 17 versículo 11. Ahí estamos, 3 citas.
No, con esa tecnología nos vamos, pero bien bonito. Aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Una cosa maravillosa. Dice Apocalipsis 17:8. Vamos a ver quién es la bestia. Fíjense. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Entonces, aquí estoy leyendo Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, ¿por qué? Porque usted la conoció. Usted la conoció. Usted la conoció. Usted la conoció y usted la conoció. Y usted y varios de ustedes la conocieron. ¿Quién es? La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Viene del abismo, va a resucitar. Este tema está dividido en 3 partes. En este caso es la primera parte. Él y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, fíjate, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Les decía yo hace rato, antes de la predicación, que el 29 de febrero, el 11 de febrero de 1929, el Vaticano se independiza de Italia. Italia era reino de 1861 a 1946. Entonces se independiza de Italia. Si era reino, de un reino que sale otro reino. De un reino sale otro reino. Ahora vean ustedes aquí. Vamos a ver. Daniel 7:8. A ver. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. De los cuernos sale otro cuerno. De un reino sale otro reino. Ahí en 1929 se está cumpliendo esta profecía. De un reino sale otro reino. Y vamos a ver aquí mismo en Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino? Del Imperio Romano. Del Imperio Romano. A la caída del Imperio Romano queda dividido en 10 reinos. Y uno de esos reinos es Italia. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuáles cuernos? Vamos a ver el libro de Apocalipsis 13:1. Dice: me paré sobre la arena del mar y subí del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es la bestia. Y los 10 cuernos son 10 reyes. Amén. Amén. Y los 10 reyes son los que a la caída del Imperio Romano queda convertido en Europa. Ahí estamos. Queda convertido en Europa. Son los 10 cuernos. Seguimos. Ahora bien, ¿quién los mató entonces a esta gran multitud? La bestia. ¿Y quién es la bestia? En eso estamos ahorita. La Biblia nos dice, fíjense, y la historia, que de 1929 al 2022 han pasado 7 reyes. Esa es la historia.
Porque de 1929, al separarse el Vaticano de Italia, todos los papas son reyes. Así que de 1929 al 2022 han pasado 7 reyes. ¿Por qué son reyes? Porque de Italia, que era reino, salió otro reino. Ese reino es el Vaticano. Y a todos los del Vaticano, a todos los papas de 1929, se les llama reyes. Reciben el calificativo de reyes. Y de 1929 al 2022 han pasado 7 reyes. Y vean lo que nos dice la Biblia. Apocalipsis 17:10. Vean qué bonito. Y aquí estoy. Y son 7 reyes. Mira, la historia con la Biblia. Aquí se está cumpliendo la profecía de 1929. No, en 1929 se cumple la profecía. Y son 7 reyes. ¿A partir de cuándo se está cumpliendo esta profecía? Perdón. A partir del año 2022. Cuando subió el Papa Benedicto XVI. Cuando él sube al papado, o sea, a ser papa, se cumple la profecía en ese momento. Ahí dice, y son 7 reyes. Entonces, y dice, 5 de ellos han caído, o sea, que ya se murieron. ¿Cuántos quedan? Quedan 2. De 7 reyes, ¿cuántos quedan? 2. Porque 5 ya se murieron. ¿Cuáles son esos 2? Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero Benedicto XVI ya cumplió su profecía. Porque fíjense lo que dice aquí más abajo. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Pero cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Entonces, cuando llega Benedicto XVI, dura poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? 8 años. Entonces, ya cumplió su profecía. ¿Quién quedó? Juan Pablo II. Y dice la Biblia aquí, son 7 reyes, 5 ya se murieron, uno es. ¿Quién es? El sexto. ¿Quién es el sexto? Juan Pablo II. De esos 7 reyes es Juan Pablo II. Ese será la bestia. Y como nos dice Apocalipsis 17:8, dice, los que su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, se van a asombrar viendo la bestia, porque usted conocieron a Juan Pablo II. El que se quede y su nombre no esté escrito en el libro de la vida del Cordero, se va a asombrar viendo a la bestia, porque Juan Pablo II lo conoció y ya resucitó. Ya resucitó. Se asombra viendo a la bestia. Y dice en el 11, Apocalipsis 17:11, y nos dice, la bestia que era y no es, será también el 8º. ¿Por qué? Porque el que es el 8º ahorita, que es Francisco, el Papa Francisco I, él es rey ahorita, le va a dar su corona de rey. ¿A quién? A Juan Pablo II. La perdió porque se murió, pero ya resucitó y le van a dar la corona de rey. ¿Quién se la va a dar? El Papa Francisco al Papa Juan Pablo II. Y vean ustedes lo que nos dice aquí Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Ay, gracias, Señor. Ahora sí nos podemos desplayar, una cosa maravillosa. ¿Sí? Apocalipsis 6:2. Miren lo que nos dice. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona,
le fue dada una corona. Se la dieron. ¿Quién le dio la corona? El Papa Francisco. ¿Ya se fijaron? Y le fue dada una corona. ¿Y qué llevaba este jinete del caballo blanco? Llevaba un arco, pero aquí no dice que trajera flechas. Pero vamos a ver qué cosas son las flechas. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 4. Dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Por lo tanto, las flechas son hijos. Y como lleva, ¿cómo se llama donde van las flechas? Aljaba. Como lleva su aljaba vacía, anda buscando flechas, anda buscando hijos. Y vea, vamos a ver más adelante cuáles van a ser los hijos. Aquellos que lo adoren, aquellos que se dejen poner la marca de la bestia, aquellos que se deben poner la marca de Juan Pablo II. Lo vamos a ver con calma más adelantito. Más adelantito. Entonces, la bestia es o será Juan Pablo II. Es él el que va a resucitar. Al resucitar, su padre, Satanás, Juan Pablo II, viene del abismo. Amén. Su padre, Satanás, le va a dar su poder. Fíjense nomás. Vamos a ver. Apocalipsis 13:2. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Aquí estamos, mire. ¿Ya estamos? ¿Sí? Apocalipsis 13:2. Lo ponemos porque está marcando uno que no es. Ahí está. Ya me llevo el cariño Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Aquí nos está hablando de las 4 bestias: Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma. Y dice: y el poder y el dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo. La serpiente antigua, que es el diablo. Satanás, que el Señor lo representa. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Le dio su poder, su trono y gran autoridad. Pero ¿cuál es el trono de Satanás? ¿Cuál es el trono de Satanás que le dio el trono a su hijo? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia de la iglesia en Pérgamo. Aquí estoy. ¿Estamos? Amén. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién habla ahí? El ángel del Señor Dios Todopoderoso, el mismo Padre Celestial, el mismo Cristo Jesús. Él habla, dice esto, dice en el 13: yo conozco tus obras. Y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Y dónde mora Satanás? Aquí en la tierra. Vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y nos dice: sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está ¿bajo qué? Bajo el maligno. Entonces, ¿dónde mora Satanás? Aquí en la tierra. Satanás, por lo tanto, le da todo su poder a su hijo y autoridad de toda la tierra. Ahora bien, este anticristo, Juan Pablo II, ya lo detectamos, ya lo identificamos, ya quedó señalado. Juan Pablo II va en su caballo blanco. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Va en su caballo blanco, tenía un arco y le fue dada una corona. ¿Quién le dio la corona? El Papa Francisco. ¿A quién se la dio? Al Papa Juan Pablo II. Y va a poner la paz de una guerra que hay. ¿Cuál guerra será esa? Ahorita se están amenazando Rusia contra Ucrania. Lo está amenazando ya, y está amenazando a los Estados Unidos, al gobierno de Occidente. Ya lo está amenazando. Ya está sacando a relucir sus armas nucleares. El señor de Vladimir. Ya. De un momento a otro estalla la guerra de imperio contra imperio. ¿Dónde dice esto? Vamos a ver. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7. Ahora sí, maravilloso. Gracias, Señor Todopoderoso. Mira nomás. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, estamos viviendo ahorita de nación contra nación. Y lo que viene es reino, aquí estamos, reino contra reino. El reino es un imperio. Entonces, el imperio de los Estados Unidos contra el imperio de Rusia. Los dos son imperios. Y la Biblia nos dice en el comentario, eso sí no puede salir aquí, de la Biblia de Reina Valera, nos dice que va a morir la cuarta parte de la población del mundo. Fíjense nomás. En esta guerra de imperio contra imperio, terminando esta guerra, empieza la otra guerra. La guerra de los pueblos árabes contra el pueblo de Israel. Cuando sea esa guerra, nosotros ya nos fuimos. Vamos a ver esta segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Estoy aquí. Aquí estamos, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de medio.
Cuando dice hasta que Él, nos está hablando del género masculino. Y nos está diciendo de que la iglesia está protegida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lleva a la iglesia y dice el 8, y entonces se manifiesta aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces nos vamos nosotros y entonces se manifiesta el anticristo. Y ese anticristo, después de la guerra de Rusia contra Estados Unidos, o de imperio contra imperio, viene la guerra de Salmo 83, y entonces nosotros nos vamos. Nos vamos nosotros, y como dice aquí en el 8, y entonces se presenta el anticristo. Resucita, como nos dice Apocalipsis 17:8. Resucita, y el demonio que solo reprenda le da todo su poder a su hijo, Satanás. Pero va a resucitar con una gran personalidad. Miren, vamos a ver el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 3. Va a resucitar con una gran personalidad. Miren, dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Entonces, ese Juan Pablo II, que será el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que toda la gente lo va a ovacionar, aquella cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, va a ser más sabio que Daniel, porque va a conocer muy bien la Biblia. Y además, vamos a ver Daniel 8, 23. A ver aquí por favor. 8:23. Daniel 8, 23. Dice: y al final del reinado de estos, ¿cuáles estos? Los reinados de Babilonia, de los medos persas, de Grecia y de Roma, porque va a tener su fin. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Un rey entendido en brujerías. Además de que va a ser sabio, será más sabio que Daniel. Va a conocer de brujería. Y además, Daniel 11:37, además de esto, va a ser homosexual. Juan Pablo II será homosexual. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Será homosexual. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y en el 38 dice: más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. O sea, ¿quién es el Dios de las fortalezas? Satanás. Además de eso, va a adorar a Satanás. Ese será
el hijo de Satanás, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el que resucita, que es el sexto papa señalado y es Juan Pablo II. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que está señalado, el sexto papa es el que va a resucitar, y el sexto papa es Juan Pablo II, el que va a resucitar. Y será el anticristo, y viene con una personalidad tremenda. Dice Daniel 8:23, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Va a ser altivo, orgulloso, pedante, déspota, perverso, hechicero. Ese va a ser el anticristo, Juan Pablo II. Y la Biblia le llama bestia porque será el que no tenga piedad de nadie. Miren nomás, no, con esta tecnología, pues yo creo que me sigo derecho. Ya esta primera parte creo que ya voy a marcar la segunda y la tercera parte. Ahora bien, con esa personalidad que va a traer, el poder que le da a su padre Satanás, va y pone la paz en la guerra de Salmo 83. Cuando la iglesia se va, como lo vimos aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, cuando nosotros nos vamos, entonces aparece el anticristo en el versículo 8. Y entonces se manifiesta el anticristo. Entonces empieza la semana 70 de Daniel. Y se va con ese poder que le da su padre Satanás a poner la paz. Pero ya nosotros nos fuimos. La paz, ¿de dónde? Del libro de Salmos. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 83, versículo 1. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo. Contra tus protegidos han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Todos los pueblos árabes van contra el pueblo de Israel. En esa guerra que viene después de imperio contra imperio, viene la guerra del Salmo 83. Y entonces el anticristo va a poner la paz. Ya se fue la iglesia, y dice aquí, y entonces se manifiesta el anticristo. Pero la iglesia no se va, porque tienen que pasar todavía la iglesia. ¿Me da tiempo? Sí. Todavía tiene que pasar más cosas aquí en el mundo. ¿Como cuáles? Vamos a ver. Pero antes voy a terminar este asunto. Lo voy a terminar. Dice entonces que el anticristo va y pone la paz. Fíjense, llega a poner la paz en la guerra de Salmo de los pueblos árabes contra el pueblo de Israel. Salmo 83, del 1 al 8. Y ese rey, ¿quién es? Juan Pablo II. ¿Quién le dio la corona de rey? Francisco I. Él le da la corona de rey. Por eso será el octavo. Vean ustedes cómo nos dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 11. Nos dice, aquí estoy, a ver. Nos dice:
La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, o sea, es de los 7 reyes. Y le dieron la corona de rey. Creo que va bien explicadito, ¿verdad? Gloria al Señor, todo poderoso. Gloria al Señor. Aplausos al Señor, que es todopoderoso. Amén. Entonces, llega a poner la paz. Y vean lo que nos dice el libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 5. Dice, Miqueas 5:5 dice: y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollaren nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Algunos predicadores dicen que será asirio. No, está mal interpretado este versículo. Vean ustedes cómo nos lo dice la Biblia de traducción de lengua actual. Dice: ¿quién va a invadir al pueblo de Israel? Los pueblos árabes. Lo acabamos de ver ahorita. Y dice: cuando vengan los asirios para invadir nuestro país y quieran ocupar nuestros palacios, que estoy aquí leyendo, ese rey, ¿cuál rey? Juan Pablo II. Es el rey, es el octavo, y será el octavo papa porque le dieron su corona. La corona del Papa Francisco le dio la corona, por eso será el octavo, y será de los 7 porque es de los 7. Ese rey nos librará de ellos y nos hará vivir en paz. Ordenará que los ataquen 7 jefes y 8 capitanes, así conquistaremos por la fuerza el país de Asiria, territorio del Nimrod. Ese rey será Juan Pablo II, el que vaya a poner la paz. ¿A dónde? Aquí en la tierra, ¿no? A la guerra de los pueblos árabes con el pueblo de Israel. ¿A dónde va a poner la paz? En la guerra de los pueblos árabes contra el pueblo de Israel. ¿Cuándo va a suceder esto? Después de la guerra de Rusia contra Estados Unidos. ¿Amén? ¿Está lejos? No. De un momento a otro está ya esa guerra. Y luego viene la otra guerra. Y al final de esa otra guerra nosotros nos vamos. De ahí precisamente este tema, que si no obedeces al Señor, muchos se van a quitar de las congregaciones. Muchos. Y nos dice aquí que antes de la mitad de la tribulación, lo dice la Biblia de las Américas de estudio, comentario de Ezequiel 38:2. Los que tengan pastores, los pastores que tengan la iglesia la Biblia de estudio de las Américas, ahí lo dice: potencias mundiales van a atacar al pueblo de Israel. Y esta guerra va a ser antes de la mitad de la tribulación. Y esa guerra va a ser la tercera guerra mundial. Y vean lo que nos dice aquí, de que van a atacar al pueblo de Israel potencias mundiales. Vamos a ver Daniel 9:27. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ya platicamos nosotros de que van a poner la paz en la guerra de Salmo 83 de los pueblos árabes contra el pueblo de Israel. Va el anticristo, va Juan Pablo II. Va con su caballo, va con su arco, ya va a conseguir hijos y va a poner la paz y la logra. Y esa paz es a favor del pueblo de Israel.
antes de la mitad de la tribulación estalla la tercera guerra mundial. Y potencias mundiales van a atacar al pueblo de Israel. ¿Cuáles potencias mundiales? Se los voy a leer nada más aquí. ¿Cuáles potencias mundiales van a atacar al pueblo de Israel? Vamos a ver. Las potencias mundiales que van a atacar al pueblo de Israel y que las encontramos en el libro de Ezequiel 37, 38 y 39. 38 y 39. Dice: Rusia, que fue Magog; Jordania, que fue Moab, Amón y Edom; Irán, que fue Persia, que cambió su nombre en 1935 por Irán; Irak, que fue Babilonia; Europa, que fue el antiguo imperio romano; Asia Central, que fue Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, bueno, Asia Central. Ahora que peleó el Canelo con ese, le decían el kazajo. Yo no la vi, nada más una partecita que vi del final. Es el kazajo y son de Kazajistán. Sudán, Etiopía y Libia, que fue Uz y Put; Turquía moderna, que fue Gomer y Togarma; España, que fue Tarsis o Tarsis; Líbano, que fue Tiro; Siria, Irak, Arabia Saudita, que fue Mesed y Tubal; Grecia, Ucrania, Armenia, que fue Gomer; Sudán, Somalia, que fue Saba y Dedán. En Ezequiel 38:6 dice: y muchos pueblos contigo, probablemente aquí se une China. Todos van contra el pueblo de Israel. Pero fíjense, con ese poder que le da su padre Satanás, va y pone la paz. Ahora vean ustedes cómo nos dice Daniel 9:27. Dice: y por otra parte confirmará el pacto con muchos. ¿Cuáles muchos? Todas esas potencias mundiales que van a atacar al pueblo de Israel. Y con ese poder sobrenatural va a poner la paz. Fíjense nomás. Va a poner la paz y lo logra. Y todo es a favor del pueblo de Israel. Todo. Por eso es que el anticristo ya se ganó la confianza del pueblo de Israel. Ya se ganó la confianza. ¿Por qué? Porque los fue a ayudar a poner la paz en la guerra de Salmo 83. Todos contra el pueblo de Israel. Los fue a ayudar a poner la paz porque potencias mundiales atacan al pueblo de Israel. Ya llegó y puso la paz. ¿A favor de quién? A favor del pueblo de Israel. Los primeros 3 años y medio de la tribulación se divide en 3 partes: pretribulación, tribulación y gran tribulación. Los primeros 3 años y medio de la tribulación van a ser de paz falsa, pero va a ser tremenda, todavía es tremenda. La segunda parte son otros 3 años y medio y el poder del anticristo va a estar incontenible. Amén. Hasta ahí llegamos. La próxima ocasión iban a ser en 3 partes, yo creo que la vamos a dejar ahora en 2, porque con esta super tecnología yo me sentí que me desplayo más todavía gozándome en la palabra del Señor. Gracias, Señor. Una cosa maravillosa. Gracias, Padre. Ahí vamos a dejarlo. La próxima ocasión vamos a ver por qué será incontenible el poder del anticristo. Voy a ver si me es posible viajar próximamente a Izúcar de Matamoros. Hay un maestro que platicamos el día de hoy que quiere recibir la palabra de Dios.
Entonces vamos a organizarnos con mi familia, a ver si podemos viajar. Si me ven por acá y no vengo a predicar aquí con ustedes, no es porque vine a disfrutar de otras cosas. Vendremos en plan de trabajo, en la misión que Dios nos ha puesto. ¿En Matamoros? En el súper de Matamoros. ¿Cuándo? No se decide, vamos a planearnos en familia. Vamos a hacerlo. Señor, oh Dios Todopoderoso, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, porque nos has facilitado esta tecnología que viene de ti, Señor, y que nos permites que tu palabra sea más explícita y más comprensible, porque esta palabra hace que se abran los ojos espirituales de todos aquellos que la escuchen, porque tu fe, Señor, y nuestra fe viene por el oír, y el oír por tu palabra, Padre Celestial, en ti, oh Dios eterno. Gracias, Señor, por la bendición que nos das, suplicándote, Padre Celestial, que nos ayudes a fortalecernos en tu palabra, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, porque hemos visto que una gran multitud de tus congregaciones, de tu iglesia, se van a quedar. Se van a quedar a la gran tribulación. Y este tema lleva un propósito: que todo aquel que se llegue a quedar sepa quién será el anticristo, porque eso nos lo dices en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 17, que todo aquel que se quede sepa, Señor, a qué atenerse. Por eso desde ahorita debe de empezar a cambiar de conducta. Todos debemos empezar por cambiar nuestra forma de ser. Porque si no lo hacemos, seremos candidatos a quedarnos. Y dice tu palabra, si el justo con dificultad se salva. O sea que va a tener muchas dificultades para poderse salvar. Gracias, Señor, por permitirnos tu palabra e instruirnos en tu palabra. Y todas aquellas personas que quieren recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, pueden decir su nombre. Yo hoy me declaro a mi Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, que lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy yo, pueden decir su nombre, te pido perdón, Padre Celestial, por todas mis ofensas, por todas mis necedades, por no haberte aceptado con anticipación. Pero te doy gracias, porque me has abierto los ojos espirituales en Cristo Jesús. Y ahora yo pongo mi vida, pongo mi cuerpo, alma y espíritu en tus manos, pidiéndote, Padre Celestial, que seas tú quien dirijas, seas tú quien lleves, seas tú quien me tomes en cuenta en cada una de mis acciones, que me acompañes en cada una de mis decisiones, que me acompañes en cada uno de mis pensamientos, en cada uno de mis deseos. Seas tú
quien tomes la dirección de mi vida, Padre Celestial. Y así declaro que mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y que solamente en ti, oh Cristo Jesús, encuentro salvación y vida eterna. Señor, te doy gracias porque me das tu espíritu de adopción. Y de aquí en adelante te puedo decir, Padre Celestial, mi Padre eterno, mi Padre que es soberano en todo el universo, mi Padre que es el Dios de Abraham, que es el Dios de Isaac, que es el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Josué, y yo te he declarado como mi Dios y suficiente Salvador en Cristo Jesús. En Cristo Jesús resucitado. Gracias, Señor. Gracias porque a partir de ahora soy tu hijo. Y te puedo decir, ayúdame, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay gozo en el cielo, porque un alma más de los que te han recibido está a salvo contigo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aplauso al Señor de todo poderoso. Amén. Y vamos a dar la bendición de Dios a las iglesias y personas que estén mirando o que vayan a ver este video. Lo vamos a ver en el libro de Éxodo, de Números, capítulo 6, versículo 24. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Amén y amén. Y me permito darles esta palabra de Dios, hermanos, que está en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Tu palabra, Señor, dice así: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dice Prudencia: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Cuando dice reconócelo en todos tus caminos, nos está diciendo el Señor, cuando estamos pequeños le decimos a mamá o a papá: papá, ¿me das permiso ir al Zócalo? Mamá, ¿me das permiso ir con mi amigo? Mamá, ¿me permites ver el celular? Y aquí dice reconócelo en todos tus caminos. Nos está diciendo, ahora que somos grandes, somos adultos, tenemos a nuestro Padre Celestial y le podemos decir: papá, Dios eterno, ¿me permites ir a traer las tortillas? Reconócelo en todos tus caminos. Padre Celestial, ¿me permites ir al mercado? ¿A quién le estás pidiendo permiso? A tu Padre, a nuestro Padre Celestial. Cada paso que demos debemos de pedirle permiso, porque Él es nuestro Padre Celestial. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Obedece a Jehová. Aquí estamos. Obedece a Jehová
y apártate del mal. Y aquí vemos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos, vamos a ver, dice 23, sí, dice en el 7, obedece a Jehová y apártate del mal. Si tú obedeces a Jehová, dice el 23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no va a tropezar. Pídele permiso al Señor y cuando salgas, decirle: Señor, pongo en tus manos nuestro cuerpo, alma y espíritu, y guíame en tu camino. Dice: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará, y cuando te acuestes no tendrás miedo, sino que te acostarás y tu sueño será grato. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Amén.